Muy bien, nos encontramos un domingo fresco acá en General Alvear y como había sido la propuesta, como si tuviera la taza de café en la mano para charlar y para contarles. Esta semana ha sido una semana muy particular porque he tenido unas asesorías que me llevan a una línea de pensamiento que me encantaría hoy ponerla acá en la mesa y tiene que ver con las posibilidades, esas posibilidades que están ahí delante nuestro y que a veces no las estamos viendo. Y por no verlas, a veces sufrimos y nuestro emprendimiento empieza a tener fricciones. Y la historia que les iba a contar hoy es de una persona que cuando abrimos cámara y comenzamos a hablar, tenía que ver, creo que primero empezamos a hablar de cómo nació, siempre empezamos por cómo nacieron sus emprendimientos, si es porque fueron alumnas y pusieron su taller o se capacitaron y abrieron sus talleres, pero siempre ha sido con mucho entusiasmo. Nadie abre un taller de cerámica, por lo menos en la experiencia que he escuchado, porque quieren por una cuestión económica netamente, es porque les ha gustado la actividad y quieren realizarla y que sea una actividad rentable. Y en este caso, como muchas historias, fue por el devenir de la vida, porque son como esos casos de la ceramista que fue un taller, empezó a hacer cosas lindas y las personas que la rodearon le dijeron, qué lindo lo que haces, ¿por qué no nos enseñás? Bueno, esa frase yo sé que muchas que la están escuchando ahora van a decir, a mí me pasó lo mismo. Y en este caso, esta historia era así, ¿por qué no nos enseñás? Y las circunstancias de la vida la hizo llegar, tener un espacio, tener las personas y poderse equipar y tener su horno. Entonces, listo, empezó y arrancó. Pero como todas estas situaciones, esto de arrancar de esta manera hace que se transforme en una reunión de amigas. Entonces, sí, por un lado es una reunión de amigas, pero tiene un horario, tiene un material, tiene un costo, porque el material está de por medio, hay horneadas, pero toda esa estructuración llega después, si es que no llega. Entonces todo esto que primero es tan ameno, después empieza a tener un costo para la misma persona que está a cargo. Y tengo que estar a tal hora, tengo que tener el material. eh, a ver, ¿cómo equilibramos lo que tenía que por el otro lado también venir? O sea, la persona da todo esto y por otro lado tiene que haber una cuota, un pago por todo ese tiempo, porque no es una reunión de amigos, ya son talleres. Entonces, entre ese equilibrar esto que primero empezó de una manera y se tiene que profesionalizar, porque ya ahora hay una estructura, porque ya ahora es un emprendimiento y un emprendimiento con finalidad rentable. Entonces, ahí está donde me encontré esta semana con esta persona. Entonces, me decía, ¿cómo hago? Porque, bueno, ¿cómo estructuro? Bueno, le dimos estructura. Pero mientras estábamos dándole estructura a esto que parecía, bueno, reunión de amigas y hacer cerámica, pero bueno, me pagás las horas y era un semi-semi, y empezamos a estructurar. Fue algo muy interesante ver todas las posibilidades que aparecían con esta actividad, porque en el mismo diálogo contaba de que alguien que le había propuesto poder hornear en el horno que ya ella tenía, y era algo que no lo había pensado. Y sabemos que el servicio de horneada, como el servicio de esmaltada y horneada, es un servicio que incrementa nuestro emprendimiento, suma a nuestro emprendimiento. Y también había aparecido por ahí la posibilidad de de poder hacer un workshop, de poder invitar a otras personas para que de paso conozcan el espacio y que después sean futuras alumnas. Bueno, apareció el workshop como otra actividad. Entonces, la sensación que yo tenía de la persona que estaba del otro lado era como que se agigantaba. Es esto de ver otra mirada, no solo de estructurar lo que era algo que todavía no tenía estructura, estructurarla para que sea justamente algo que esté equilibrado, tanto en el dar como en el recibir, y después tener pautas, o sea, así como ella estaba de 2 a 4 para ese grupo que venía, también había un material dispuesto que tenía que tener su valor. Ya no era usen
el material, vayan viendo y después vemos cuánto sale, sino que todo eso tomó estructura, se equilibró y el emprendimiento para la persona que recibía toda esta información pasó a ser ya algo con otra mirada, ya algo mucho más sólido, más firme. Se entusiasmó porque de por sí, hablando de los espacios del taller, dijo, sí, qué lindo, porque yo voy a abrir una parte, voy a ampliar otra parte. Y ese entusiasmo fue a raíz de justamente ordenar y ampliar la mirada. Ella muy dócil a querer justamente hacer estos cambios, dócil a hacerlo, lo que no significaba que no tenía miedo, porque el miedo, que es algo que justamente a veces hace que no nos acerquemos a tomar esas oportunidades, y acá voy a irme a otra historia que voy a hablar justamente de esto, hace que solamente nos quedemos acá y creamos que eso es todo lo que tenemos. Entonces, esta posibilidad, por eso digo que es dócil la persona con quien estuve hablando, porque se abrió a escuchar y sé que ya ahora está accionando para llegar a esa otra situación que es la deseada, donde las cosas fluyen y donde realmente a todos nos hace bien, no solo a la alumna que llega a un espacio que está pensado para ella, con una currícula para ella, con un servicio y de enseñanza especial. También está la tallerista sabiendo que cada minuto que está ahí está pagado como corresponde. Entonces hay ya ahora una estructura. Y este fue un caso que justamente fue esto de ver ampliar esta mirada y decir, wow, ya no es un living con amigas, sino ya ahora es un emprendimiento del que quiero seguir aprendiendo, que quiero que crezca. Y ese fue el gran cambio. Y esta otra historia que tiene que ver con ver oportunidades, de ver posibilidades en el emprendimiento, tenía que ver con alguien que armó su emprendimiento de cero, construyó el espacio para que sea su actividad, o sea, lo hizo de cero. Pero cuando terminó de armar todo su espacio y lo inauguró, empezó la ansiedad de que no llegaban las alumnas, entonces, ¿qué iba a hacer hasta que no llegaran? Entonces me comentaba que entre que no llegaban y en la inauguración y la gente que se había acercado antes, etcétera, habían aparecido dos situaciones. Una de una persona que era ceramista, que le preguntó si podía hornear en su horno, si había posibilidad, y ella le dijo que no, porque ya tenía en su cabeza la idea de que un horno se rompe. A ver si se mandan alguna macana, me traen una pasta que no es, entonces dijo definitivamente que no. Y a otra persona que le dijo, si yo hago en mi casa, ¿puedo traer a hornear? Y también dijo que no. Pero en su discurso, esta persona que armó el taller me decía, yo quiero que la cerámica llegue a las personas. Y si hay personas que no tienen recursos, de alguna manera quiero que tal vez darle la posibilidad, quiero que la cerámica sea una actividad que les haga bien a las personas, que este sea un espacio que vengan a relajarse, que vengan a disfrutar, que convoque a la creatividad sabiendo todos los beneficios que eso tiene. Pero en esas dos situaciones que tuvo y dijo que no, de alguna manera estaba como privándose de un beneficio. Cuando uno tiene un horno y el horno lo toma como un recurso, una infraestructura que puede generar ingresos, ya es otra mirada. Es como que ahí es ampliar la mirada. Y en este caso era justamente esto, que el horno pueda ser un servicio. Y para eso hay que sacar un mito de que se rompe. El horno, es como decir, no voy a prender la licuadora para que licúe porque se puede romper. O sea, está destinado para un uso. Hay una temperatura que uno tiene que respetar, obviamente, y una forma de usarlo. A ver, si el miedo está en la pasta, uno puede preguntarle a la persona, ¿qué pasta usás? ¿Podés traer una pastilla? La vamos a probar a la temperatura que es. Y empezar un diálogo con esa persona y ver las posibilidades. Para eso el horno tiene que estar calculado. Sabemos que el horno se calcula por consumo eléctrico, por amortización y también sumándole una mantención. Bueno, hay un valor que significa mi horno y a partir de ese valor que tengo mi horno muy bien sacado, puedo brindar ese servicio.
Y uno nunca sabe en ese ida y vuelta con las personas a quienes le damos el servicio, el lazo que podemos entablar. Entonces miren cómo ampliamos la mirada de algo que creíamos que no se podía, ahora se puede. Y esto de que alguien del barrio, del pueblo, venga y traiga las piezas a hornear. Claro que sí, que podés. Pero vamos a hacer una cosa. Yo te vendo el material. Porque en el material que te vendo ya está incluido horneada, el esmaltado, todo lo que pueda llegar a ser. Y mi pasta es esta. Yo te registro, te llevas el kilo de pasta, haces lo que sea y cuando traes, ya cuando te lo llevas ya está pagado, está todo el servicio pagado. Lo va a traer justamente para recibir ese servicio. Y la pasta está segura porque es la que le vendo, etcétera, etcétera. Esto es estructurar un sistema que no me quite posibilidades, sino que las amplíe, porque necesitamos abrirnos. Ya había una necesidad, dos necesidades: el ceramista que quería hornear, los chicos o las personas del pueblo que querían interactuar, crear, que era lo que la ceramista quería, nada más que fuera de su taller. Bueno, que sea fuera del taller, de alguna manera, quién sabe si a la larga pasan a ser parte del taller. Ampliar la mirada. Pero para ampliar la mirada es necesario conocer tu emprendimiento, tus posibilidades. Entonces uno dice, sí puedo, analizo bien la situación y veo si brindo ese servicio. Entonces esto de cuántas veces estamos frente a situaciones que son posibilidades y por miedo, desconocimiento, obviamente centrar a un mundo desconocido, sabemos que nuestro cerebro nos juega en contra, nos dice cuidado, no lo conozco. Entonces digamos que primero está el alerta, pero tenemos que analizar situaciones, ver si es posible, ver si nos acompaña una dinámica que realmente sea factible de hacer. Entonces puede ser. Y acá me voy a la entrevista con Agostina, y ella en su diálogo nos contaba cuántas veces damos pasos en el vacío. Es decir, o sea, quiero que esto sea así, quiero, sé que va a ser bueno para mí, pero no lo tengo todavía todo visto, todo asegurado. Entonces ella avanzó y fue logrando y encontrando todos esos resultados que esperaba. Por eso siempre tenemos posibilidades. El tema es dejar de mirar desde la limitación, ni desde la queja, ni desde la lástima, ni desde el medio vacío, sino más inteligentemente. A ver, así está mi emprendimiento, ¿cómo lo puedo mejorar? Pero para mejorar algo lo tengo que conocer, tengo que saber si el problema que son las alumnas porque están aburridas, la currícula del taller que la verdad que está muy flojita, tendría que incentivarlo con otras cosas, con nuevas técnicas. Puede ser que sea, vamos a poner el ejemplo, que estoy cansada o estoy desganada o lo que sea. Tal vez el espacio no está ayudando, es muy pequeño, es muy apretado, por eso hay desorden. Y dentro del desorden hay incomodidad. Tengo que observar qué es lo que está pasando. Y cuando acciono, tengo que accionar siempre equilibradamente. A veces porque no queremos que se nos vayan las alumnas, bajamos la cuota, regalamos material, damos horas de recuperación de clases, creyendo que así las vamos a tener. Cuando en realidad justamente no es eso lo que tenemos que hacer. Tenemos que equilibrar siempre el dar con el recibir. La cuota es tanto, doy tanto. Entonces en esos equilibrios las cosas empiezan a funcionar bien. Tiene que estar ese equilibrio. Nunca tiene que ser a costa de uno que los talleres funcionen. En equilibrio los talleres funcionan, porque vos misma en equilibrio vas a estar mejor y no va a haber forma de que el entorno sea resonante a cómo te estás sintiendo. Por eso digo que cuando uno pone una cuota acorde a toda la realidad, y hay personas que se van, también hay personas que vienen. Y si se van todas, será porque hay que abrir la mirada, ver qué otras posibilidades están apareciendo que no estoy viendo, porque tengo muchos recursos. Solo necesito abrir mi mirada a otras posibilidades, porque están. Hay que buscarlas porque están.